Para dialogar es necesario escucharnos. Todas las ideas y comentarios son importantes para entender mejor una noticia o un hecho. En RDN presentamos Dialogando más allá de la noticia por RDN con los 5 sentidos. Buenos días a todos, 11:33 de la mañana, estamos acá en Dialogando más allá de la noticia por RDN, en este caso el programa Sin Barreras Lima 2019, en el que nos vamos a referir oportunamente sobre los parapanamericanos que está viviendo nuestra ciudad. Mi nombre es Patricio Ortega y todo cobra forma y todo toma sentido cuando tengo a mi lado aquí a Ángelo Torres, el hombre que más sabe de deportes en el Perú. De nuevo, ¿qué tal, presión Patricio? ¿Qué tal? ¿Cómo están, amigos de RDN? Hoy vamos a hablar justamente, como decía, de los parapanamericanos, ¿no? Donde Perú está teniendo la mejor participación de su historia, siendo anfitrión. Y también, pero bueno, antes de contabilizar por ahí las medallas, porque tenemos 12 medallas en total, 3 de oro, 3 de bronce y 6 de bronce y 3 de plata, disculpa. Hay que contar que en realidad detrás de cada uno de estos deportistas, que han sido 139 en total, hay una historia obviamente de esfuerzo, ¿no? De superación, de vencer la adversidad, y que creo que nos ha dejado muchas lecciones por aprender en general a todos los que estamos viviendo la competencia de cerca, ¿no? Así que, Patricio, ¿qué balance podríamos hacer hasta ahora de Perú, que tiene 12 medallas? Y bueno, sigue, digamos, es una demostración más de que Perú sigue haciendo historia, no solo desde el punto de vista organizativo, sino también desde el deportivo, pero también deja de alguna forma un compromiso, eleva el listón, ¿cierto?, para lo que va a venir en los próximos años, más allá del apoyo puntual que han tenido nuestros deportistas es para esta edición de los Panamericanos, por una cuestión lógica, porque Lima lo organiza. De ahora en más lo que vamos a esperar todos, supongo, es que haya un sostén más importante para nuestros deportistas, particularmente ahora de lo que estamos hablando es de los Parapanamericanos, historias de superación y también en algún punto hasta de soledad, ¿cierto? Como de mucha soledad ante el desafío. Sí, y aparte también el tema de apoyo, ¿no? Hay una asociación de paradeportistas que también tiene que ha apoyado definitivamente mucho durante esta participación, pero esto debe seguir en el futuro para que Perú siga mejorando, ¿no? Más bien, Patricio, ¿qué te parece si hacemos un recuento de las medallas que tenemos hasta ahora? ¿Sí? Por ejemplo, Angélica Espinosa, que es la abanderada de la delegación, ganó la medalla de oro en para taekwondo, en categoría de menos 49 grados. Después Israel Hilario, que ayer ha conseguido la medalla de oro en paraciclismo de ruta, que se vivió una jornada muy, muy emocionante. Y también Rosville Guillén, que ganó la medalla de oro en la prueba de 1500 metros, ¿no? Pero Rosville tiene una historia atrás también, ¿no, Patricio? Así es, porque se tomó revancha, había sido descalificado de los 5000 metros, y bueno, afortunadamente tuvo una segunda oportunidad y pudo finalmente llevarse la medalla, nada más y nada menos que la medalla de oro. Después están las platas, que han sido Luis Sandoval en 5000 metros, Jorge Arcela y Fred Villalobos, con quien vamos a hablar en unos minutos, apenas unos minutitos. Después los bronces también vamos a ir nombrando. Acá tenemos a Noemí Vázquez, mientras se cae todo en este lugar. Estamos acá en pleno. Sí, estamos con Noemí Vázquez, con Kennedy Fernández, con Dunia Felices, que consiguió también medalla de bronce, y ella había salido, había terminado cuarta, pero la descalificaron al tercer lugar, y así trepa a la mexicana Patricia Valle y trepa al podio, ¿no? Así es, Rodrigo Santillán, el más joven, el Benjamín de la 14 añitos. 14 ¿Qué añitos. estabas haciendo tú a los 14 años, Patricia? ¿En qué estabas pensando? No sé si se puede decir esta hora, ¿no? Porque era una edad. Estabas pensando en jugar fútbol. Estaba jugando al fútbol, una cosa esa, exactamente. Sí, bueno, él consiguió el tercer lugar, la medalla de bronce en 100 metros de espalda. Después Carlos Felipa, que tiene una historia también importante, perdió la pierna en el Braem en un atentado. Logró quedarse con la medalla de plata en lanzamiento de bala, ¿no? Y estaba Efraín Sotakuro, bronce en los 1500 metros, casi. Que había conseguido la plata porque habían descalificado al brasileño Reis de Souza, y al final reclamó y fue finalmente bronce, ¿no? Ese ha sido un breve recuento de los medallistas que tenemos hasta ahora, y vamos a ir con la entrevista con Fred Villalobos, que ha conseguido la medalla de bronce en judo. ¿Qué tal, Fred? ¿Cómo estás? Te saluda Ángelo y Patricio. Muy buenos días, amigos míos. Muchas gracias por la oportunidad que me dan
de poder manifestar mi experiencia de vida en estos Juegos Parapanamericanos de Lima 2019. Justamente, Fred, para conocer un poco tu historia, ¿cómo es tu acercamiento al judo? ¿Cómo llegas así tú a practicar el deporte? Muy bien, yo soy de la ciudad de Arequipa y comencé una carrera en una universidad particular allá en la Ciudad Blanca. Estudié Derecho y a razón de eso, para poder graduarme, necesité de llevar unos talleres de formación extracurricular y uno de ellos era la disciplina de judo. Bueno, yo lo llevé, como se dice, por un tema de estudios, pero de verdad me gustó la disciplina y ahora estoy aquí. ¿Y cómo analizás, hola Fred, Patricio te habla, cómo analizás ese salto de esa aproximación casi por una necesidad académica, digamos, hasta hoy que sos bronce nada más y nada menos que de un panamericano? Ha sido una gran experiencia. Desde el año pasado comencé a entrenar fuerte para estar preparado para estos Juegos. Me fui a Portugal en noviembre para clasificar y de ahí en la ciudad de Lima y Arequipa estaba entrenándome para poder participar de dichos Juegos. Claro, y Fred, eres el primer atleta de judo adaptado peruano que compite en Lima, en unos Panamericanos, en Lima 2019. ¿Sentiste esa presión por ser el representante? Es verdad, soy el primer deportista en esta disciplina que con una discapacidad visual logra participar en estos Juegos. Y sí, a veces la impresión, emoción pueden jugarte en contra o a favor, pero a Dios gracias se logró este resultado y estoy muy satisfecho por eso. Y en toda esa parte previa, digamos, a la competencia y en la competencia en sí, ¿cómo trabajaste esa presión? El trabajo que se hizo previo a la competencia fue en dos etapas. Primero, el trabajo físico, que consistía en hacer gimnasio con máquinas, sentadillas, press de pecho, subir soga, etcétera. Y el trabajo técnico o de judo propiamente dicho, claro, que era hacer lanzamientos, proyecciones, el combate que se le llamaba randori, etcétera, etcétera, etcétera. En eso fue la forma de mi preparación. Claro. Y desde el punto de vista mental, digamos, ¿cómo afrontabas ese cada día de trabajo, ya cuando estabas dentro de la competencia? ¿Tenías algún ritual particular? ¿Pensabas en algo para tratar de enfocarte? ¿Cómo era ese trabajo? Siempre, no importa la disciplina o el deporte que practiques, vas a tener un estrés previo a la competición. Claro. Pero eso se trabaja de varias formas. A veces con un psicólogo, a veces con tu entrenador o tu coach, y es cuestión nomás de tener concentración, fuerza, estar dedicado a eso y vas a dar un buen resultado. Fred, para conseguir tú la medalla de bronce, hiciste un ippon. ¿Qué sensación tuviste después de lograr esto? Y a ver si nos puedes explicar un poquito qué es el ippon, ¿no? ¿Es como un golpe perfecto o algo así? Muy bien. El nippon es el puntaje más alto que se le da cuando tú realizas la técnica perfecta, ya sea técnicas lanzando de forma parada o unas técnicas estando en el suelo. Lo que yo realicé en ese momento contra mi competidor de Estados Unidos fue una retención en el suelo. Yo, al tenerlo retenido más de 20 segundos, me dieron el puntaje más alto, que es el nippon. Es la realización de la técnica de forma perfecta. Y un grado menor está el wasari, cuando la técnica está hecho a un 50%, ¿no? Nippon es 10 puntos, el wasari es 7 puntos. Claro, entiendo, Fred. Y estaba para ti, a ver, dentro de tus expectativas, conseguir una medalla en Lima 2019, porque después de ello hemos visto algunas declaraciones tuyas donde decías que por ahí para ti era comenzar el camino del judo adaptado en el Perú más que conseguir la medalla. Sí, totalmente de acuerdo. No me esperaba yo conseguir una medalla, puesto que yo tengo conocimiento que en los deportistas convencionales de judo tienen años, 5, 10, muchos más, 12 años entrenando,
y para poder conseguir una medalla y estar en un podio como en estos Juegos Panamericanos, que vendría a ser una Copa Continental, se necesita mucha más preparación. Yo no tengo tantos años como ellos y mi expectativa era dejar bien en alto el nombre del país, comenzar este proyecto que es el judo adaptado, y se logró esta medalla con todo el esfuerzo y trabajo, que se lo agradezco a la Asociación Nacional Paralímpica del Perú, ANPP, a la Federación Peruana de Judo y a todas las personas, familias, amigos, a todos los peruanos que han logrado estar detrás de mí, empujándome para poder lograr esta medalla de bronce. Excelente, Fred. Bueno, una última ahí, justamente en ese sentido, ¿cuáles serían más o menos las expectativas en el futuro, digamos, inmediato? Y si, digamos, ¿cuánto apoyo han recibido por parte del Estado puntualmente? Y si crees que en el futuro ese apoyo va a aumentar o va a persistir, ¿qué crees que va a pasar con este fenómeno que ha sucedido? El apoyo siempre se va a dar. Como esto comienza, no podría darte una respuesta concreta qué va a venir en el siguiente evento, qué campeonato voy a participar. Pero lo que yo sí estoy claro, buenos días, que esto es el punto de partida. Esto sigue, se hizo claro. historia para poder mejorar y que sea conocido, que los demás clubes y entidades puedan apostar por cualquier deporte adaptado o deportistas con discapacidad. Eso es lo que se ha demostrado en los Juegos Panamericanos. Y de verdad, más que dejar una lección, quisiera dejarle un mensaje a todos los radioyentes, que no se rindan, que los límites te lo pones tú mismo, y solamente si te gusta algo, lo vas a lograr. Siempre todos tenemos dificultades y vamos a caer, pero si tenemos la garra, la fuerza como buen peruano, vamos a salir adelante. Buenísimo, Fred. En gente como vos tenemos ese ejemplo a la vista y a la mano, así que te felicitamos por tu desempeño deportivo, por tu medalla y por todo lo que transmitís a la sociedad y a la gente, así que muchísimas gracias. Felicitaciones, ustedes, Fred, muchas gracias. A la radio, a todos, a ti, Patricio, Ángelo, por la oportunidad que me han dado de manifestar este ejemplo de vida y poder ser un agente de cambio para todos los peruanos. Esta medalla se la merecen cada uno de los 30 y tantos millones que somos en el Perú, más que una sola persona. Hoy día puede ser Fred Villalobos, Hernán o como se llame, pero este proyecto comienza y no tiene para detenerse. Gracias nuevamente a todos y arriba Perú. Muchas gracias. Perú. Un abrazo, Fred, hasta luego. Ese ha sido Fred Villalobos, medalla de bronce en judo adaptado, y que en realidad, Patricio, a ver, Perú con sus 139 deportistas y con las 12 medallas hasta ahora, igual ahorita te voy a hacer una actualización pequeña, representa el 8.63% del total de participantes, y con eso ha superado a lo hecho por Perú en los Panamericanos, ¿no? Claro. Sí, exactamente. Siempre estas comparaciones por ahí son relativas, pero es interesante destacar el desempeño de los paraatletas que han obtenido una gran cantidad de medallas en relación a los deportistas que se han presentado, y en este sentido ha superado a los Juegos Panamericanos, al desempeño peruano en los Juegos Panamericanos, y también revela el tremendo éxito porque supera justamente, digamos, es como que son los dos juegos más importantes de la historia en términos deportivos para el Perú, y bueno, y ambos han tenido un desempeño realmente notable. Exacto, y ahora vamos a ir con hablando de desempeño notable. Vamos a ir con nuestro reportero estrella Aldo Sánchez, que está desde La Videna, que nos va a dar algunas novedades sobre lo que está pasando en los Parapanamericanos. ¿Qué tal, Aldo? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal, amigos? Ángelo y Patricio, estamos aquí en el frontis de La Videna. Hay muchísima gente, ya que mañana terminan los Juegos Parapanamericanos, y aquí tenemos a dos personajes muy curiosos porque los hemos visto venir muy recurrente. Primero vamos a hablar con nuestro amigo Víctor Carpio y que nos diga qué le pareció y qué le sigue pareciendo todo este evento deportivo que es muy importante para el Perú y para el mundo. Hola, Víctor, cuéntanos, ¿cuál es tu balance? Hola, amigos, ¿qué tal? Realmente muy emocionado porque no había visto una cosa así. Esto de la natación, las canadienses, el colete sensacional. Realmente nunca he visto, ¿no? Nunca he visto, y lo he disfrutado mucho.
Gracias, Víctor. Y ahora hacemos el pase con nuestra amiga Marita Cortés, que nos va a decir qué le parecieron todos esos grandiosos eventos deportivos. Hola, muy buenos días. Sí, de verdad que estoy muy emocionada, como dices, yo también te he visto en varias veces acá. Hemos venido porque me parece que la organización ha estado espectacular, las medallas que ha recibido el Perú, que creo que son como 12 o 13, las he gritado, no sabes cómo, y estoy muy emocionada. Yo espero que se siga incentivando mucho más el deporte acá en el Perú. Muchísimas gracias. No son las únicas personas emocionadas, aquí hay señores de la tercera edad, niños, es un evento deportivo, inclusivo, familiar, y es realmente una fiesta navideña lo que estamos viviendo ahora. Ok, perfecto, Aldo, muchas gracias y seguro después vamos a estar en contacto. Un abrazo, cuídense y que siga la fiesta deportiva en La Videna y en todas las sedes que se está desarrollando los Parapanamericanos. Y más bien justo te iba a hacer la actualización, Patricio, te iba a decir, son 12, pero van a ser 14 de todas maneras. ¿Por qué? Te explico, porque Pedro Pablo de Vinatea y Pilar Jauregui han clasificado a la final en su categoría de para badminton, así que tenemos 14. Claro, vamos 14 a tener 14 y ojalá que entre hoy y mañana se logre un poco más para que sigan los éxitos para Perú. Exactamente, recordar a la gente que el récord anterior peruano habían sido en la primera edición de los Parapanamericanos en 1999 en México, que se obtuvieron, estoy contando mientras hablo, les digo la verdad, 11 medallas, 3 de oro, 4 de plata y 4 de bronce, o sea que en este caso ya con las 14 sumamos ahí o 2 de plata, o sea, o 5 de oro o 5 de plata. Así y bueno, estamos realmente haciendo unos números increíbles. Sí, la verdad es que como hablábamos al principio, ¿no? Todas las historias que cada deportista ha tenido, a ver, no solamente los chicos que han conseguido medallas, sino los que por ahí no han podido conseguir medallas. Por ejemplo, José Luis Casas también ha sido militar peruano, destacado al Braem. Hay también algunos ex policías como Jorge Arcela que tuvo un lamentable accidente que lo dejó casi parapléjico. Que ha ganado la medalla en tiro adaptado, ¿no? Entonces, así como él, en realidad, cada uno de estos personajes que nos ha representado tiene una historia atrás, ¿no? Una historia de esfuerzo, de mucha autosuperación, ¿no? Mucha autosuperación. Autosuperación. La verdad es que fuera del tema de si consiguen una medalla o no, yo creo que todos merecen un aplauso de los peruanos y en general de la gente que ve las competencias por todo lo que están logrando, ¿no? Y más bien justo haciendo de repente un comparativo, Patricio, Brasil es el que está liderando el medallero, ¿no? En realidad por bastante. Sí, hay una cuestión ahí interesante. Por bastante ventaja, ¿no? Exacto. Incluso encima de Estados Unidos. Claro, una cuestión interesante que históricamente Brasil ha dominado el medallero en los Parapanamericanos. Che, qué nombre poco radial, me voy a trabar en cualquier momento. Parapanamericanos. Bueno, decíamos que Brasil históricamente ha dominado el medallero en los Parapanamericanos, cuestión que no sucede en los Panamericanos, que Estados Unidos, aún sin llevar sus primeras figuras, suele ser victorioso. En este caso no se da la misma situación. Brasil domina, suele salir segundo incluso Canadá, y Estados Unidos se suele ubicar en tercero o cuarto lugar, cuando en los Juegos Paralímpicos sí Estados Unidos domina con amplia magnitud. Pero más allá de eso, más allá del tema deportivo, justamente estamos hablando de la autosuperación. Eres el hombre de las estadísticas, Patricio. Totalmente, tengo todos los números en la cabeza. Está bien. Los números de la casa también los tienes. También. Los números de la casa de apuestas. Patricio, más bien, vamos a detallar ahí unos términos. No es complicado, pero sí hay que tener siempre cuidado con el lenguaje que se utiliza, ¿no? Al momento de escribir, de hablar, ¿no? Que se tiene que utilizar, ¿no? Por ejemplo, los términos correctos son persona con discapacidad visual, motora, intelectual, una persona de talla baja o una persona ciega, muda o sorda, ¿no? Términos incorrectos son discapacitado, minusválido, personas con capacidades diferentes, incapacitado, ¿sí? Así que en realidad son términos para tomar en cuenta, ¿no, Patricio? Así es, exactamente. Estamos finalmente en vivo con Juan Pablo Torres. Buenos días, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Mucho gusto estar en contacto con ustedes. ¿Ahí nos escuchas bien? Sí, perfecto.
Exacto. Ah, perfecto, buenísimo. Bueno, primero felicitarte por haber participado de los Juegos Parapanamericanos. Y después, bueno, sabemos que tú eres periodista, eres productor en Exitosa y, bueno, por supuesto, un amante del deporte. ¿Qué significó para alguien que siempre ha estado relacionado con el mundo del deporte, más allá de no solamente como deportista, sino también como comentarista y como periodista? ¿Qué ha significado jugar esta experiencia, ¿no? Esta experiencia panamericana? No, sin lugar a dudas es algo magnífico haber tenido un torneo de esta categoría en nuestro país con nuestra gente. Ha sido algo maravilloso, ha sido una experiencia inolvidable que ha marcado mi vida definitivamente, así como para mí, como para todos mis compañeros y para nuestro comando técnico y en general para todos los paradeportistas. Creo que ha sido una oportunidad inigualable de poder decir en nuestro Perú, donde no hay tanto acceso, donde no hay tanta inclusión de alguna forma, decir que nosotros también estamos presentes, que nosotros mediante el deporte también podemos dar mensajes, y ha sido, como te digo, una experiencia inolvidable, ¿no? ¿Qué tal, Juan Pablo? ¿Cómo estás? En una entrevista también que diste hace un tiempo, comentaste que la selección de fútbol 5 comenzó como un grupo de amigos que consiguió sus propios auspicios. ¿Cómo fueron esos comienzos de la selección? ¿Nos puedes comentar? Sí, yo integré por primera vez la selección de fútbol 5 en 2013 para la Copa América de Argentina. Y sí, fue un inicio con un grupo de amigos con los que pichangueamos los domingos. Llegó la invitación de IBSA, de la International Blind Sports Association, mediante la Unión de Ciegos. Muchos de mis compañeros pertenecían a esta asociación y bueno, decidimos juntarnos, unir esfuerzos para conseguir los pasajes mediante el IPD, conseguir auspicios para lo que iba a ser el hospedaje, conseguir la ropa deportiva y todo el tema. No nos fue bien aquel entonces en cuanto a lo deportivo, en cuanto a resultados, pero fue una experiencia que nos llevó a tomar decisiones, a ver que necesitábamos prepararnos, que necesitábamos un ente que rija el deporte para las personas con discapacidad visual, y bueno, nos sirvió para dar el impulso. Gracias a Dios, en 2015 se forma la Asociación Nacional Paralímpica del Perú, de cara a lo que iba a ser estos Parapan. Y bueno, en 2017 empezamos a entrenar ya como una selección oficial, con un comando técnico profesional de alto nivel, con la suplementación del caso para los deportistas. O sea, empezamos a entrenar realmente como profesionales, con un campo con las verdaderas condiciones para el fútbol 5. Entonces, ese impulso de juntarnos como amigos llevó a que estemos ahora en un buen nivel. Quizá no se pudo conseguir una medalla, pero en 2 años hemos avanzado muchísimo realmente con el trabajo. Hemos estado de igual a igual con las grandes potencias, como Brasil, con Argentina, que tienen pues como mínimo 20 años de trabajo. Argentina tiene su comando técnico que tiene 22 años trabajando con los murciélagos, ¿no? Y hemos estado de igual a igual, hemos estado en un muy buen nivel. Quizá por ahí los resultados, como te digo, no nos han acompañado, pero en lo futbolístico hemos estado muy bien representados por esta selección, ¿no? Claro, Juan Pablo, más bien, muchas gracias por tu tiempo y espero que sigan teniendo más torneos, sigan teniendo más apoyo y que les vaya muy bien en el futuro. Muchas gracias por tu participación. No, gracias a ustedes por la entrevista, por el interés, gracias a la producción también por el contacto, y bueno, siempre a la orden y que sigan siempre al pendiente de lo que es el paradeporte nacional también, ¿no? Así es, un abrazo, Juan Pablo, hasta luego. Él fue Juan Pablo Torres, que es jugador de la Selección Nacional de Fútbol 5, ¿sí? Que participó en los Parapanamericanos, que les contamos igual un detallito sobre el Fútbol 5. Se juega con una pelota que tiene cascabeles, son jugadores invidentes, ¿sí? Y que el arquero sí ve, ¿no? Evidente, y les han metido unos golazos igual, así que en sí, realidad muy bien. Invitamos también a la gente a la clausura de los Parapanamericanos, que va a ser mañana en la noche en el Estadio Nacional. Todas las aperturas y clausuras han sido impresionantes, la verdad, han sido unos shows
espectaculares. Va a estar Eva Illón también, que le gusta acá a nuestro productor Sebastián. Sí, ahí está bailando, está bailando. Sí, hasta que baila. Sí. Y también por ahí los parapanamericanos también, Patricio, creo que ha sido una oportunidad para visibilizar algunos problemas que tenemos, como por ejemplo que Lima por ahí, como Pilar Jauregui, que retaba al alcalde de Lima a que salga en silla de ruedas porque la ciudad, ellos sienten que no es inclusiva, y me parece que no es tan inclusiva, ¿no? Sí, también trasladar, salirse del deporte, y más allá de la exigencia de apoyo al deporte, que también haya, digamos, una visibilidad mayor para la gente que tiene alguna dificultad en los traslados, y que la ciudad los incluya, digamos, en ese sentido, porque creo que la clave en este sentido es la inclusión, ¿verdad? Así es, Patricio. Así que este ha sido el programa Dialogando Más Allá de la Noticia, con su especial de Sin Barreras de Lima 2019, y seguro nos están escuchando en otra oportunidad. Así Hasta es, luego. vayan a los juegos, vayan a ver la clausura, que ha sido hermoso esto. Chao. I believe that this nation should commit itself to achieving the goal before this decade is out of landing a man on the moon and returning him safely to the earth.
Y amigos, continuamos con su programación de RN.P, dialogando más allá de la noticia. Muy interesante el tema de los panamericanos, ¿no? Pero ahora vamos con un tema más serio. ¿Qué tal, Margui? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todos nuestros oyentes. Sí, Aarón, definitivamente el día de hoy vamos a tocar un tema bastante controversial, bastante también importante, ¿no? Como es la discriminación a la comunidad LGTBI. Claro, y hay que mencionar a nuestra audiencia que no hay una lucha más justa que aquella por los derechos de las minorías, ¿no? Y en nuestro país, la comunidad LGTBI está sumamente estigmatizada, sufre de afrentas, ¿no? Principalmente en el campo laboral, por ejemplo. Vamos a tener hoy día una entrevistada, la doctora Alexandra Cabrera, que nos va a dar el marco legal, ¿no? ¿Existe realmente penas para las personas que agreden, asesinan a homosexuales por su condición de homosexual? Esa es la pregunta que nos vamos a hacer, María. Sí, bueno, nos va a dar mayores luces ya la abogada Alexandra Cabrera, pero vamos a comentarles a todos nuestros oyentes que, por ejemplo, la homosexualidad en el Perú es legal y las prácticas sexuales consentidas entre personas del mismo sexo no tienen ningún tipo de sanción ni civil ni penal desde el año 1924. Pero a su vez estas personas lesbianas, gays, bisexuales, transexuales pueden enfrentarse y obviamente sí es un caso ya visible que sufren, ¿no?, de violencia motivada por actitudes de odio por su orientación sexual. A eso se le conoce como homofobia o identidad de género, que también lo conocemos como transfobia. Esta violencia puede ser sancionada y ejecutada por algunos estados, como aquellos países en los que la homosexualidad también está castigada. A ver, ¿cómo es eso? ¿La homosexualidad es castigada con imagínate, pena de muerte? Creo que he escuchado, ¿no? Sí, en pleno siglo XXI, por ejemplo, en Siria, en Irak, en Saudí, en Sudán incluso, al otro lado del países mundo. musulmanes, ¿no? Exacto. Al otro lado del mundo, ser homosexual así libremente, abiertamente, está penado incluso con la pena de muerte, ¿no? O sea, es bastante drástica todavía esta situación a nivel mundial. Y aquí la situación en el Perú es complicada, ¿no? Nosotros ni siquiera planteamos, como en Argentina, en Chile, una unión civil, ¿no? No debatimos la unión civil y menos vamos a debatir la adopción. Somos un país tan cucufato, tan retrógrado, que no podemos llegar a debatir esos temas tan importantes, ¿no? Y por lo menos hay que buscar que no haya una discriminación hacia estas personas, ¿no? Que son personas, al fin y al cabo, y que tienen una orientación diferente, ¿no? Claro, eso es lo que basa este programa exactamente, por ejemplo, el hecho de no discriminar a esta comunidad LGTBI. Si incluso para la educación, el trabajo, la salud, es bastante tedioso las oportunidades que se le da a esta comunidad, seguido por una homofobia alimentada por prejuicios y costumbres ya bastante arraigadas en nuestra sociedad. Porque ¿qué hace una persona, digamos, homosexual, transexual, lesbiana, gay? ¿Qué hace buscando trabajo y no consigue trabajo? Se va a tener que dedicar solamente a la peluquería o a la prostitución, ¿no? El panorama es sumamente complicado, no hay una ley que los ampare. Claro, exactamente. Los espacios públicos, por ejemplo, tuvimos un caso, ¿no?, en Tepsa, que lo discriminaron a una pareja incluso. A ver, cuéntanos de ese caso, por favor. Fue una pareja que estaba a punto de viajar hacia el norte y eran gays. Estaban mostrando su cariño, su amor, como su cualquier relación, persona como normal tiene derecho a serlo, ¿no? Exacto. Y fueron recriminados, sancionados por parte de esta empresa, ¿no?, de Tepsa, incluso por algunos pasajeros. Entonces esto nos da mayor luz de que la sociedad está claramente que es intolerante a esta comunidad LGTBI. Y las mismas empresas que no cumplen con tener un mínimo de decoro, ¿no? Con responsabilidad total. A ver, pasamos con la doctora Cabrera. Doctora, ¿qué tal? El saludo de la gente, por favor. ¿Qué tal? Muy buenos días. Muchas gracias por estar aquí. ¿Qué tal? A ver, en el Código Penal hay sanción, hay delito por los crímenes de odio por orientación sexual.
Sí, qué interesante tu pregunta porque definitivamente uno creería que con todo lo que vemos en la realidad debería ser sancionado en el sentido de que sí o sí existe mucha violencia, existen incluso asesinatos contra miembros de la comunidad LGTBI. Lamentablemente hasta el día de hoy no tenemos una ley específica y muchas personas se preguntan ¿por qué una ley? O sea, ¿por qué tiene que haber una ley que diga crimen de odio? ¿Por qué tiene que decir específicamente contra la comunidad LGTBI? Pero es muy importante porque se tiene que visibilizar. Porque es parte de nuestra sociedad. Ellos se hacen visible incluso cada 28 de junio, se reúnen y hacen una marcha incluso a nivel mundial, ¿no? Donde se muestran claramente que existen y que son parte ya de nuestra sociedad. A ver, yo entiendo que necesitas una ley porque ¿qué pasa con asesina? Digamos, hay que poner ejemplos, ¿no? Para la audiencia, asesinas a un homosexual, queda solamente en asesinato, no podría conllevar penas más graves porque la han asesinado por su condición de ser homosexual. Claro, haciendo un símil, por ejemplo, con lo que pasa con las leyes de feminicidio, lo cierto es que, por ejemplo, muchas personas también se cuestionaban por qué tiene que haber una causal específica o un tipo específico respecto al feminicidio cuando mataban a mujeres en razón a ser mujeres, precisamente porque primero evidencia cuál es la violencia o cuál es el motivo de la violencia que existe en el país. Entonces, eso hizo mucho más visible la campaña de protección e igualdad respecto a los derechos de las mujeres. Y por otro lado, y haciendo el símil para la comunidad LGTBI, es importante que se visibilice porque estos crímenes de odio no son simplemente asesinatos, que de por sí ya son muy crueles en el sentido de que roban la vida de una persona, sino que además de eso tienen el agravante de que es por ser homosexual, por ser trans, por ser una persona diferente, entre claramente comillas. Discriminatorio. Exacto. ¿No es cierto? Y hablamos de violaciones, claro, entre otras cosas, ¿no? Más maltrato psicológico. Claro, muchas veces se reporta, por ejemplo, que existen, una persona se hace pasar por la pareja de otra persona homosexual para corregirla, quitarle la homosexualidad, castigarla, y a partir de eso cometen una serie de violencia. Por ejemplo, es icónico en nuestro país no tener eso, a pesar de que, por ejemplo, otros países en la región como Chile, que es una sociedad también bastante conservadora. Pero que no lleva años luz, ¿no? Claro, o sea, en el caso de Chile, por ejemplo, tuvieron una situación en la cual a ellos despertó este cambio a partir del año 2012. Entonces, en el año 2012, a partir del asesinato de uno de los jóvenes que el día de hoy se ha vuelto abanderado de este movimiento, lo mataron precisamente porque él era homosexual. Y entonces en Chile se empezaron a preguntar, entonces, nuestro joven es un joven de 24 años, como era en el caso de esta persona, ha sido asesinado por ser homosexual. Entonces, ¿cuál debe ser la pena? ¿Cuál debe ser la medida de la sociedad? Ahí me oyó el asunto. Y la respuesta fue incluso tener leyes que ya no solo comprenden solo a los homosexuales, sino incluso a la comunidad trans, que muchas veces sufre esta visibilidad o falta de visibilidad para poder tener el ejercicio pleno de sus derechos. Claro, Alexandra, sí, como en muchos países de la región, esto ya está tipificado, ¿no? En sus leyes, pero en el Perú entonces nos indicas que actualmente no existe ni una ley específica que ampare los derechos de la comunidad LGTBI, pero por lo menos existe alguna iniciativa legal por parte de algún congresista que por lo menos esté trabajando y empezando a visibilizar esta problemática ya de la sociedad. Claro, definitivamente existen iniciativas legislativas. Por ejemplo, el congresista de Belaúnde tiene una serie de iniciativas que buscan visibilizar el tema de los derechos y la protección de los derechos de la comunidad LGTBI. Sin embargo, yo creo que es importante, además de las leyes que son importantes para las sanciones, también estructurar el Estado, porque no solamente existe una ley, sino que tiene que haber toda una reestructuración de los organismos y los aparatos gubernamentales para que, por ejemplo, si una persona homosexual acude a la posta con su pareja homosexual y pide el acceso, por ejemplo, a anticonceptivos, no sea rechazado por ser homosexual. O, por ejemplo, el caso de Ugarteche, que es un caso muy interesante que ahorita está en toda boga en el sentido de que es un matrimonio que se llevó a cabo, en un matrimonio y exacto. En Estados Unidos específicamente, ¿no? Y a ver si se puede, el problema aquí, o bueno, la disyuntiva es si se puede o no validar en el Perú. Claro, es un tema de derecho, sí, de derecho internacional privado, pero básicamente, y por eso es que va a llegar al análisis del Tribunal Constitucional, para saber si efectivamente este matrimonio abriría la puerta para el matrimonio igualitario. Muchas veces cuando decimos abrir la puerta, todo el mundo se asusta y piensa que entonces todo el mundo se va a volver homosexual o todo el mundo se va a volver trans, cuando definitivamente no es así, pero es visibilizar una realidad, es visibilizar
entregar a ciudadanos que precisamente son personas que tienen el ejercicio pleno de sus derechos. Y que no eligen ser homosexuales, porque es una orientación, no es una opción, ¿no? Claro, y además es algo que puede irse desarrollando, hay diversas teorías respecto a eso, pero el punto específico es que es interesante que sea en todos los ámbitos, por ejemplo, el acceso a la salud, no solamente... Justamente, hablando del tema de la salud, me hiciste acordar sobre la comediante conocida Carolina Silva Santisteban, ¿no? Que comentaba que se había presentado al hospital donde se encontraba una amiga suya bastante delicada y que necesitaba sangre. Ujú. Entonces se acercó a prácticamente apoyarla, a donar sangre. Y los médicos abiertamente le dijeron que no podía donar sangre porque era lesbiana. Simplemente por el hecho de ser lesbiana estaba imposibilitada de ayudar a su colega. Entonces, entendemos que este tipo de violencia también y de discriminación hasta esta comunidad está arraigada en varios espacios, no solo en el trabajo, ¿no? Como lo comentaba Aarón, sino también en el sector salud. Claro, definitivamente es un prejuicio. Exacto. O sea, se parte de la idea de que toda persona que es, por ejemplo, en el caso de esta señorita, lesbiana, se parte del prejuicio de que tiene o está vinculada precisamente con el VIH o el SIDA. Y entonces ese es un estereotipo en relación a la orientación sexual. Eso por un lado. Pero por otro también qué interesante mirar, por ejemplo, el acceso a la salud, por ejemplo, la transfusión de sangre, el tema de los anticonceptivos, pero también, por ejemplo, qué pasa con aquella persona, y eso es un caso que se da en otros países que ya tienen legalizada esta situación, lo que voy a plantear que es, por ejemplo, una persona homosexual es pareja de otra persona homosexual, son parejas, y a partir de eso una de ellas entra gravemente, no sé, entra en coma, y se le tiene que realizar una operación, un procedimiento médico, y no hay otro familiar, no hay otra persona que pueda decidir respecto a la persona que está enferma. Y entonces, por ejemplo, en países como los nuestros, No la está reconocido. persona simplemente moriría o no recibiría un tratamiento médico. También, En países como también España, vemos como el tema de herencia. Ajá. Por no existir unión civil. Claro, y eso de la unión civil es bien interesante porque, por ejemplo, hay muchas tendencias, ¿no? En respecto a la unión civil, al matrimonio igualitario, y muchas personas cuestionan también por qué tener que ponerle un término diferente al matrimonio. ¿Qué es el matrimonio y cuál es el origen del matrimonio? Entonces, además de eso, por ejemplo, lo vemos en relación a niños. Por ejemplo, personas que están en formación y que, por ejemplo, se pueden identificar como miembros de la comunidad LGTBI y sufren bullying. El bullying que no solamente es pues la broma, el matoneo, sino que incluso genera suicidio. Entonces estamos privando por la falta de reconocimiento y de hablar abiertamente de incluso derechos que más adelante las personas van a serse afectadas porque van a crecer con el estereotipo que tienen que esconderse. A ver, yo te pregunto, Margie comentó acerca de este caso de discriminación en la empresa Tepsa, ¿cierto? Exacto. ¿Qué sí. puede hacer una persona homosexual, gay, lesbiana, Ujú. que sea afectada por ese tipo de empresas, ¿no? ¿A quién puede acudir? Qué interesante tu pregunta, Aarón, porque precisamente estas situaciones uno creería que están aisladas del derecho, pero por ejemplo existen muchos casos de Indecopi, que es este organismo que va a ver efectivamente la protección del consumidor, en el que va a decir y en el que ha decidido, por ejemplo, le han prohibido el ingreso a una discoteca a tal persona por ser homosexual y a la empresa la han sancionado. De hecho, hay un caso pendiente, así como lo que ustedes comentaban, hay un caso pendiente ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que es el caso de Santa Isabel, de una pareja homosexual que dentro del establecimiento estaba mostrando afecto entre ellos como lo haría una pareja heterosexual, y la pareja fue retirada de Santa Isabel. Claro, porque cuando no existía Santa hablamos que Isabel. estaban frente a la iglesia, no estaban transgrediendo ningún, digamos, estaba en una tienda pública, ¿no? Por ejemplo, para quedar en el caso del consumidor, y entonces ese caso está en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos pendiente de respuesta. Y lo que pasaría con TEPSA es lo mismo, se puede pedir el acceso al libro de reclamaciones y a partir de eso presentar una queja, iniciar un procedimiento que podría concluir en la sanción a la empresa. Claro, o como lo que pasó también con este grupo de salsa Zaperoco, ¿no? Que abiertamente fueron y discriminaron a una persona gay dentro de las instalaciones del aeropuerto. Y le abrieron investigación fiscal, ¿no? Uh-huh. ¿Ha sido sancionada esta orquesta? ¿Ha habido un tipo de sanción civil?
Claro, definitivamente es importante también tener en cuenta que las sanciones pueden ser civiles, penales, administrativas, pero donde más respuesta tienen las empresas es en relación, por ejemplo, a las multas que les pueden realizar al cierre de locales o a la multa a la propia Incluso entidad. Y al hubo apanado gente mediático que puede recibir en las redes Sí, sociales. pero eso creo que no es cuestión de días, ¿no? Que, por ejemplo, sacaron por unos días a este tipo que había incluso grabado al chico, que lo había discriminado por simplemente ser gay. Pero lo retiraron por unas semanas y luego siguió incluso en la misma orquesta y el tema quedó ahí. Claramente no hay ningún tipo de pena, ¿no? O sea, la sanción queda yo creo en lo que mediático. que sí ayuda a hacer bulla, ¿no? Hacer bulla en las redes sociales, quejarse, evidenciar estos temas. Si estás en una situación así, tomarle fotos, tomar videos, ¿no? Si Sí, de hecho hace visible esta problemática, pero cosa que no debería quedar ahí, ¿no? Debería ser sancionado drásticamente, como cualquier tipo de persona, ¿no? Entre comillas, normal. Claro, de hecho, y qué interesante que digas entre comillas normal, porque precisamente ¿quién es normal? ¿Qué es la normalidad o qué es lo que debe ser? Entonces, en el derecho, y es una cosa muy interesante, el derecho teóricamente tiene que adecuarse a los cambios que existen en la sociedad. A veces una norma, por ejemplo, y respecto a la norma que ustedes me preguntaban, hoy en día no existe una norma específica, es verdad, pero no por eso significa que son personas invisibles, por ejemplo, la Constitución. La Constitución dice que precisamente el fin de la sociedad es preservar la dignidad del ser humano, su igualdad en libertades y derechos. Es lo mismo, no importa si eres homosexual, si eres afrodescendiente, si eres una persona, por ejemplo, que tiene determinada religión o alguna opinión política diversa, sino que lo que importa es que eres un ser humano valioso en tu dignidad. Y creo que es muy importante para las personas de la comunidad LGTBI que han crecido con ese estigma, que hasta siendo adultos luchan muchísimo para poder sentirse integrados en la sociedad, entender que no son invisibles para el derecho, no son invisibles para el Estado. No deberían serlo, ¿no? No lo son. O sea, definitivamente es necesaria una ley que visibilice, pero el día de hoy, así no hay una ley, nosotros como ciudadanos, que somos efectivamente quienes día a día ejercemos los derechos, no tenemos por qué discriminarlos, porque efectivamente no es necesaria una ley que te diga, oye, no discrimines, oye, no mates a la persona, sino que nosotros, precisamente por entender que son iguales a nosotros, debemos respetar sus derechos. Porque ¿qué es lo normal, no? El doctor Julio Evia, que en paz descanse, decía que viene de norma, ¿no? De una imposición colectiva, y nuestra sociedad cucufata, ¿cómo vamos a hacer con eso? ¿Cuándo va a cambiar las leyes? Tenemos que cambiar las leyes, ¿no? Hay que exigirle al Congreso, al Ejecutivo, que se dejen de pelear y que se pongan de acuerdo. Claro, pero para cambiar las leyes necesariamente tendríamos que cambiar de Congreso. Con esta mayoría fujimorista, con la nueva presidenta de Educación encabezada por la señora Arimborgo, definitivamente estamos en retroceso, ¿no? Y claro, porque casi se estigmatiza el tema de género, que para mí no es una ideología, ¿no? Claro, ellos lo confunden, ¿no? O sea, han tratado de malinterpretar todo, indicando que ciertamente existe una ideología de género cuando no es así, cuando ¿no? lo que se busca es una equidad de género. Un enfoque, ¿no? Necesariamente. A ver, para ir culminando, quiero mencionarles, una última encuesta de Ipsos, ¿no? El 49% de peruanos ve favorable, su opinión es favorable hacia los homosexuales, pero el 33% es desfavorable. Hay harto trabajo que hacer, ¿no? Sí, definitivamente, como mencionaba Marjorie al inicio, en el país desde 1924 no existen leyes que sancionan las relaciones homosexuales como la sodomía. Eso es un gran paso, es un paso muy importante, pero si no son pasos consecutivos que van avanzando hacia que todos nos sintamos estamos iguales. hablando? 1994. Claro, y a partir de que no hayan pasos consolidados, pues efectivamente no todos podremos sentirnos iguales ante la ley, pero sobre todo ante la sociedad. Así es. Yo te quería preguntar, para ir terminando, la discriminación se ve más fuera de Lima. Qué interesante pregunta, y en verdad me parece muy interesante porque a veces vemos, por ejemplo, la Marcha del Orgullo y lo vemos en Lima, que tiene y está agarrando mucha acogida, pero en otras provincias he tenido la oportunidad de conversar con amigos, me dicen que es muy pequeño, que es muy incipiente. Entonces es el punto de no ser limocéntricos, como a veces dicen, sino ser efectivamente un país descentralizado en el que todos tengamos igualdad de oportunidades. Muchas gracias, Alexandra. Gracias a ustedes. Muchísimas gracias a Alexandra Cabrera. Regresamos con todos nuestros oyentes. Estamos en rdn.pe con su programa Dialogando Más Allá de la Noticia. Y no se desconecte, que seguimos con una información imperdible.
Tenemos una llamada, una llamada. Nos cuentan en Twitter que nuestra reportera Macarena tiene unas pequeñas entrevistas a ver qué la gente opina al respecto de esta situación tan grave que afecta al país y que vemos que no hay solución, ¿no? En esa sociedad machista, ¿cómo vamos a hacer con una sociedad machista para que se apruebe, por ejemplo, la unión civil y la adopción, que yo estoy de acuerdo, ¿no? Hola, Macarena. Hola, muy buenas tardes, ¿cómo están? ¿Cómo estás, Macarena? Cuéntanos, ¿dónde te encuentras? Me encuentro ahorita en las instalaciones de la Universidad de San Martín, justo aquí con unos estudiantes, y bueno, vamos a recoger algunos anécdotas que tienen. Por ejemplo, aquí nos encontramos con Carlos. Hola, ¿cómo estás, Carlos? Hola, ¿cómo estás? Quería preguntarte acerca de... nuestro tema es discriminación a la comunidad LGTB. Queremos preguntarte qué es lo que harías tú si observas este tipo de discriminación en algún lugar. Yo no haría nada, son gente común, normal, de mi comunidad, y los seguiría con mis cosas normalmente. No veo ningún problema con ella. Claro, pero ¿cuál sería tu reacción si tú ves que están discriminando a alguien de la comunidad LGTB? Buscaría forma de que se evite eso, ¿no? Si fuera un restaurante me quejaría directamente con el administrador o bueno, haría algo para evitar que eso continúe. Claro, muchas gracias, Carlos. Bueno, aquí también tenemos... Hola, ¿cómo te llamas? Jean-Pierre. Hola, ¿cómo estás, Jean-Pierre? Nos estabas contando hace un momento de que tú habías vivido en algún momento, habías visto este tipo de discriminación a la comunidad LGTB. ¿Nos puedes contar, por favor, esto? Sí, bueno, que asistí una vez hace tiempo a una discoteca en Miraflores, no puedo decir el nombre por obvias razones, que había un chico que por su opción sexual le había solicitado un trago y el mozo no se dirigió de la manera apropiada con esa persona, o sea, con palabras muy ofensivas. O sea, no las puedo reproducir acá por obvias razones. Y el chico pidió el libro de reclamaciones, pero aún así creo que el administrador con la seguridad lo sacaron a la prepo y no sé, pues yo lo único que puedo decirles quéjate en el MIDIS o en la Defensoría del Pueblo, porque acá no te van a hacer caso. Claro, es lamentable que día a día nosotros vivimos y vemos este tipo de discriminación a esta comunidad. Bueno, eso es todo, chicos, con nosotros recogiendo acá las anécdotas. Volvemos con ustedes. Muchas gracias, Macarena, por esos valiosos aportes. A ver, hemos visto comentarios de todo tipo, ¿no? Hay una persona que habló que no haría nada, vemos indiferencia, pero felizmente la mayoría dice que sí se quejaría ante un acto, si presencia un acto de discriminación. Ojalá que podamos comunicar a la sociedad diciendo, indicándoles que sean tolerantes, que aceptemos la diversidad sexual de toda la gente, de que todos al margen de su orientación sexual somos seres humanos, ¿no? Necesitamos y los mismos derechos, las mismas oportunidades de trabajo. Y las mismas responsabilidades, ¿no? Exacto, también, ¿no? Como por ejemplo hablábamos hace rato, ¿qué oportunidades de trabajo puede conseguir una persona trans abiertamente, ¿no? O sea, lo único que le queda... como hemos dicho, ¿no? Prostitución o ser peluqueros. Y esa es nuestra cruda realidad, ¿no? Exacto, ¿no? Y bueno, hemos visto que no es necesaria una ley, ¿no? Hay que concientizarnos nosotros mismos, hay que decirle al que está a nuestro costado, no discrimines, ¿no? Y hay que denunciar los actos de discriminación mediante redes sociales, mediante decirle a sus amigos que no hagan esto, ¿no? Yo creo que por ahí parte todo el asunto. Sí, también hacerlo visible ya, pero, por ejemplo, teníamos, te comento el caso de Azul Rojas Marín, ¿no? Una transexual que sufrió de violación, a ella le introdujeron el palo de goma, eso de la comisaría, porque la detuvieron. Sin previo aviso, no lo quisieron que vaya a recoger su DNI, etcétera, y fue violada y ella en el Perú prácticamente no la reconocieron, fue a denunciar a la misma comisaría y dejaron todo ahí. Acto impune. Sí, 10 años después, el 2018 fue acogida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Tuvo que acudir a una instancia supranacional porque acá no hay justicia. Y ahora prácticamente ese caso se está viendo actualmente en el Perú. Y ojalá que tengamos buenos resultados con su caso, ¿no? Y que sea un precedente también para todo acto de discriminación. Bueno, entonces hasta aquí lo dejamos con este espacio de RN.P, dialogando más allá de la noticia. Y bueno, más
menos discriminación y hay que darnos cuenta que todos somos diferentes, ¿no? El amor es de todos los colores, amigos. Más tolerancia, por favor, más tolerancia. Y muchísimas gracias a todos ustedes. Muchas gracias, hasta luego. I believe that this nation should commit itself to achieving the goal before this decade is out of landing a man on the moon and returning him safely to the earth. Hoy se cumplen 50 años de la existencia del Internet. Cómo ha cambiado nuestra vida, realmente esto es fascinante. Y eso tiene que ver también con el transporte, un tema que hemos estado conversando acá desde la semana pasada. Es realmente impresionante porque tiene que ver con este aspecto importante, intrínseco dentro de la persona humana, que es el estrés, o el mal estrés,
si hablamos con adecuada propiedad. Y este estrés, tanto en el mundo tecnológico como en el mundo real, en el momento del transporte, tanto en los roles de pasajero como de transportista, es muy, pero muy común, más de lo que usted cree. Fíjese, el 40% de los choferes, según un reciente estudio, presentaba rasgos psicopáticos, según una encuesta realizada en la Facultad de Medicina de la Facultad de Psicología de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, que analizó un universo de 640 choferes de transporte urbano, escolar, interprovincial y particular. Eduardo Guerrero con nosotros. Así es, Sandro. La problemática del transporte en Lima, sobre todo en Lima, ¿no? Porque en provincias la realidad es un poco diferente. Es complicada, ¿no? Porque es complicada de tratar, ya lo mencionaste, tanto desde el punto de vista del pasajero como de los choferes y los cobradores. La salud mental en este aspecto es vital porque afecta a todos, ¿no? Tanto a todas las personas que somos usuarios del transporte en nuestro día a día. Mira, francamente, uno tiene que leerse la obra completa de Dale Carnegie para poder realmente hacer un trato adecuado con muchas de esas personas. Te hablo no solamente del transporte común, silvestre, de las combis, los trenes inclusive, que ahora existen, y otros más, sino también de lo más usual, los taxis por aplicativo, ¿no? Tenemos justamente una nota en un momento, vamos a ver si la vamos a poder poner, una de muchas circunstancias que ocurren. Y eso es un tema bastante empático, fíjense. A muchos de ustedes debe pasarle en el día a día. Algunos tienen ocasión de grabarlo, de registrarlo, otros contarlo. Pero el punto es que ocurre. Y es algo que no se está tomando muy en cuenta. Digo eso ¿por qué? Porque ¿cuánta evaluación comportamental o psicológica se hace a los choferes de aplicativo, a los choferes de transporte público? En fin, ni qué decir de los otros que son accesorios, ¿no? Por ejemplo, el cobrador, cuando hablamos de combis, etcétera. Es muy poco lo que se utiliza el tema de la devaluación de la salud mental, que es tan importante en una sociedad como la nuestra. Efectivamente, Sandro, si nos ponemos a analizar la evaluación psicológica mental, psicológica mental para los choferes y bueno, los cobradores no, porque ellos usualmente trabajan en la informalidad, es por decir paupérrima, ¿no? Porque no pasan por controles de salud mental ni siquiera mensuales, ¿no? Porque creo que son trimestrales que ellos pasan los controles de salud mental, pero es por eso que vemos los resultados en el día a día, ¿no? Y mira, según este estudio, el que habíamos conversado de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, dice algo más crítico todavía. Imagínate, escucha bien, escuchen también ustedes, amigos, que están al otro lado sintonizándonos. Estos personajes o estas personas no tienen sentimiento de culpa. O sea, ellos están en su razón. Como también decía Carnegie, están en su razón. O sea, y en unos momentos vamos a apreciar esto, que es sensacional. Es sensacional porque seguramente a más de uno le ha ocurrido. ¿Tú tomas taxi por aplicativo? Tomo taxi por aplicativo. ¿O tienes tu propio auto? No, hay momentos que tomo taxi por aplicativo para evitarme precisamente lo complicado de manejar en horas puntas, cuando salgo del trabajo, cuando vengo. Sí, hay momentos que sí. Y fíjate que es algo tremendamente frustrante. Estás apurado, por ejemplo, para venir acá a la radio, llamar al taxi y que demore, no tiene cuándo llegar, y lo ves que está parado por lo menos a 6-7 cuadras. Entonces tú decides de manera exploratoria, científica, a ver qué pasa. Voy a encontrarme con este sujeto y resulta que se te pone agresivo, te pone con evasivas. Entonces, ¿qué es lo que realmente está ocurriendo? Entonces, en redes sociales dicen, oye, bueno, pero simplemente te tomas otro. Pero al final estás simplemente tapando el sol con un dedo. ¿Por qué? Veamos estadísticamente. Si te pasa a ti, le está pasando a 1000 más.
Claro. Ahora, hay que tomar en cuenta, Sandro, cuál es la predisposición que tiene el viajero también a la hora de tomar un taxi, a la hora de abordar el metropolitano, a la hora de tomar el transporte público. ¿Qué predisposición tiene a la hora que viaja? ¿No? Si bien es cierto, algunos se pasan haciendo otras cosas, leen, ven YouTube, ven videos, hacen otras cosas, leen, hacen otras actividades. ¿Cuál es verdaderamente la predisposición que tiene el viajero a la hora de embarcarse, de enrutarse, ¿no? Si está expuesto, por ejemplo, a múltiples estímulos, el cobrador grita, el chofer compite por pasajeros, la gente, entran ambulantes, eso es en el transporte público, ¿no? ¿Qué predisposición tiene? Yo creo que este tipo de cosas afectan. Mira, acá hay una estadística que dice el 13% de conductores hombres sufre de depresión y el 24 al 25% de conductores hombres sufre de ansiedad, según un estudio de la Universidad Peruana Cayetano Heredia. Yo conozco varios taxistas, muchos de ellos son amigos. Imagínate, tienen un trabajo y tienen que dobletear o tripletear. O sea, dedicarse aparte, plus, a el tema del transporte. Inclusive, ni qué decir de los transportistas públicos. Imagínate cuánto duran una de esas rutas tan largas y ahí se te pasa prácticamente todo el día sentado, ¿no? Y es un trabajo pesado, ¿no? Y encima con el estrés del tráfico. No, y aparte que no, hay que ponerse a pensar también que son personas, ¿no? O sea, el chofer de una unidad pública o de un taxi es una persona. Es una persona que está sujeto, que tiene una vida, que tiene una historia, que tiene un trabajo. Aparte, aparte del taxi, probablemente realiza otras actividades. Y imagínate toda la carga emocional que tienen a la hora de salir a taxiar o a la hora de salir a manejar un carro. Imagínate que trabajan, e incluso no solamente, algunos no trabajan 8 horas, trabajan 10, 12 horas, hasta 14 horas. Imagínate un cuerpo, una mente desgastada con 14 horas de trabajo. Absolutamente. No, y el efecto sonoro que estás percibiendo. Estamos en rdn.pe con los 5 sentidos. Hoy estamos hablando de ese tema simpático y, por supuesto, muy completo de la salud mental de los conductores. Yo diría no solamente de conductores, sino de todo el entorno. Hay conductores y hay también los usuarios del servicio. No sé si tenemos acá Carlitos, nuestro amado y querido, bien amado productor, este audio que captamos hace algunos días de un taxi por aplicativo. Si la voz la van a reconocer, si he sido yo mismo. Pero vamos con la nota. Es interesante escuchar. De punto a punto. Bueno, lo vamos a tener en unos momentos aquí en el programa. Fíjate, continuando con este estudio, dice que de 24 a 25% de los conductores hombres sufren de ansiedad, según el estudio de la UPCH, de la Universidad Cayetano Heredia, realizado por los doctores Paulo Ruiz Grosso y Mariana Ramos. Es un estudio realizado a 505 choferes, 278 conductores de bus y 227 mototaxistas de 25 empresas de transporte público. ¿Cuántos de ustedes han visto en el día a día de la calle peleas entre usuario y chofer, o peleas entre choferes en la calle? Es realmente tremendo. Sí, recuerdo el caso de este señor que lo llamaron el loco pistolas. No sé si tú te acuerdas en Miraflores, que tuvo un señor de edad que tenía unos 65 años que salió y amenazó con una pistola a otro, claro, ¿no? Y él bueno, sí, en ese momento se hizo famoso, fue mediático. Él relataba, yo recuerdo que cuando lo entrevistaron, él relataba de que él no era así en su día a día, ¿no? Relataba que era una persona extrovertida, una persona aguerrida, una persona que hablaba y expresaba sus emociones, pero que según él solamente llevaba el arma por precaución. Pero imagínate lo que hizo, o lo de esta señora Silvia, no recuerdo su nombre, pero que agredió a un policía de tránsito. Sí. Le sacó en el aeropuerto, ¿no? En el aeropuerto, claro. Sí. Le sacó el casco, lo gritó, lo empellonó, ¿no? Y estuvo
Luego tuvo que ir a la cárcel por prisión preventiva. Perdón, estuvo unos meses detenido y luego la soltaron. Silvia Buscaglia, creo que era. Y hay más. Hay un estudio inclusive sobre el efecto sonoro en las personas. Y ni qué decir, por ejemplo, de las alarmas de vehículos. Wow, ese es un tema total, completo. Y hay poco legislado y poco actuado al respecto, que es lo más gracioso. Es realmente sorprendente. Incluso hay una película de Hollywood extraordinaria que se llama Noise y tiene que ver con ese asunto, pero eso ya lo veremos en otro momento en el programa. Muy bien, ahora sí está la nota, aquí la tenemos, y vamos adelante. Escuchen ustedes. Cuéntame, ¿por qué no quieres ir? Tú eres empleado de Taxi Vida y de qué cosa. Mi carro está malogrado, amigo, no puedo ir. Ya, pero en este no está malogrado. Está malogrado O sea, ¿has venido a atender una carrera estando con el vehículo malogrado según tú? ¿Así es la figura? ¿Está malogrado entonces? Está malogrado. ¿Y cómo es que has venido a atender si está malogrado? Está malogrado el carro también. ¿Y qué tiene el carro? Cuéntame. Está malogrado adelante. ¿Adelante qué tiene? Pero en su momento dijiste otra cosa, ¿verdad? Dijiste que el carro no tiene aire. ¿Perdón? ¿Me estás agrediendo? ¿Por qué me tienes que insultar? ¿Por qué me tienes que injuriar? ¿Por qué me tienes que injuriar tú? Ahí está la cosa. ¿Se da cuenta? Bueno, y ahí continúa el asunto, saca un arma y todo el asunto. Entonces, esas cosas pasan todos los días. A veces la gente lo comenta en redes sociales, a veces se lo comentan entre sí. Al final, obviamente, se tiran abajo la marca. Ya, pero el punto es que nos da ese sentimiento de inseguridad, que luego lo vamos a ver también, de qué tanto se evalúa mentalmente a la gente con la cual vamos a tratar. Claro. Con la cual vamos a coexistir, convivir de alguna manera. Imagínate, en el transporte público. Imagínate tener un día a día, ¿no? O sea, tú sales de tu casa, tienes problemas, porque la vida no es solamente flores. Sales de tu casa, tienes problemas, has discutido, tienes problemas económicos, tienes un montón de situaciones. Te subes a tu carro, vas al metropolitano, vas a cualquier tipo de transporte público y te enfrentas a este tipo de situaciones. Entonces, evidentemente tu salud mental se va a alterar. Uh-huh. Fíjate, hay una cosa interesante, también hay otro estudio simpático. Cuando tú subes a un vehículo, ya sea del bus o el taxi, en fin, es en parte la extensión de esa persona de su ambiente, de su hábitat. Por ejemplo, una vez tuve ocasión, a eso de las 2 de la mañana por Miraflores, tomar un taxi de una chica muy guapa que era secretaria durante el día, ejecutiva, pero que su hobby era hacer taxi fines de semana, pues en altas horas de la noche. Mira, ¿Ya? Y tenía pues su vehículo bien perfumado, hasta con algunas gaseosas si querías, algunos... Era una prolongación de su claro, y todo perfecto, ¿no? Perfecto. Vamos a regresar en unos segundos y volvemos en RDN con los 5 sentidos y esta especial del transporte público. Volvemos en 15 segundos. Volvemos. Bien, estamos de vuelta. 15 segundos sencillo. Ya ha pasado unos 5. Oye, sí, tremendo. Pero bueno, vamos ahora con este aspecto interesante también de la inseguridad en el transporte. Un poco relacionado con lo anterior. Uno concatenado con el otro. Porque ¿quién genera la inseguridad? Las personas humanas. Y quienes... y hay que ver también, no solamente son transportistas, también usuarios. El otro día, por ejemplo, tuve ocasión de estar en un vehículo de transporte interprovincial y me acordaba, ¿no? Porque comenzaban a recoger pasajeros en la ruta de la inseguridad que esto implica, ¿no? Estos asaltos que hay en las autopistas, uh-huh. ¿Ya? Y esos asaltos comenzaron en provincias, comenzaron en las rutas interprovinciales y también ahora se dan en la ciudad.
en la ciudad. Ya no sé si te ha pasado o has escuchado más de un caso dentro de la ciudad diciendo que subieron al bus y asaltaron a todos dentro de la ciudad, ¿no? Claro, esa modalidad ha sido copiada, ¿no? O sea, la modalidad del asalto en el robo urbano de transporte público ha sido copiada de los robos de carreteras. Los robos de carreteras eran o los llamados piratas de carretera, que asaltaban, ponían una tranca, ponían los llamados tiburones en las pistas, en los corredores viales de alta velocidad, y asaltaban, detenían el vehículo y los llevaban a un descampado y asaltaban a todos los pasajeros. Esa modalidad se copió, se replicó en la parte urbana. Sobre todo, creo que la mayor incidencia comenzaron en el Callao, hace algunos años, hace más o menos unos 10 años, porque ha ido incrementándose en la seguridad ciudadana, pero comenzó ahí. Y de tal forma que ahora cualquier persona te puede relatar de que o ha sido víctima de asalto en un taxi. Vemos los reportajes que cada fin de semana pasan asaltos en taxis, sobre todo cuando hay tráfico, marcas que te siguen, aprovechando también la vulnerabilidad del tráfico. Bueno, estamos de más. Fíjate también cómo el incremento de este transporte informal, aunque medio formalizado por algunas municipalidades, de los mototaxis y hasta los tricitaxis, tiene ahora un incremento descomunal de conductores de origen venezolano. Sí, muchos de ellos se esfuerzan en darte una maravillosa atención. Otros son un poco, digamos, como que responden a la agresión, ¿no? Como que están un poco a la alerta. Pero fíjate, acá hay un dato interesante que nos da la Policía Nacional del Perú. Dice que los buses y coasters son los dos vehículos que utilizan delincuentes para preparar robos y hurtos. Inclusive habla de cruces peligrosos como San Juan y Los Héroes, esto es en San Juan de Miraflores, en la zona sur de la ciudad, la avenida México y Nicolás Ayllón en la zona centro, en La Victoria, Morales Duárez y Universitaria en la zona industrial, ex zona industrial, digamos, del cercado de Lima, Panamericana Norte, con la primera entrada de la urbanización Pro. Esto es entre San Martín de Porres y Puente Piedra, la avenida Bancay, en el cercado de Lima. En fin, hay robos de teléfonos móviles, carteras, en fin, ¿no? En situaciones que, por supuesto, en la mayor parte de los casos quedan en nada las denuncias, o ni siquiera se llegan a dar las denuncias. Pero tiene que ver mucho también, todo esto no le echamos todo el pato al transporte público, obvio. Hay gente que no denuncia porque no cree en el sistema. Bueno, porque vas a una comisaría, y me ha pasado, y encuentras a los policías matándose de la risa, ¿no? Están en otra nota. Pero vamos acá al punto. Tiene también que ver ahí el tema del tráfico, porque justamente con este estancamiento del tráfico es donde aprovechan para subir. Y con ese estrés y todo eso está lleno en el vehículo. A mí me parece hasta una falta de respeto a la persona humana, la forma como van los buses del Metropolitano o del tren de la línea 1, por ejemplo, es realmente como sardinas. Precisamente no hay una articulación entre, por ejemplo, la Policía Nacional y el Ministerio de Transportes, ¿no? Se creó una unidad, creo que son los ternas, se creó una unidad, y tampoco no hay unidades de inteligencia, por ejemplo, personal de la policía infiltrado de civil que vaya o que se infiltre, digamos, en estos puntos críticos para poder ellos dilucidar quiénes son los posibles delincuentes, ¿no? Porque el delincuente, más o menos por las características, por la forma de caminar, de mirar, por la forma de que se desplaza, por alguna tipología, más o menos tú lo puedes sacar. Pero esta articulación entre el Ministerio de Transportes y la Policía Nacional no existe. Y eso se da sobre todo por el hacinamiento dentro de los vehículos. Ese tema de ir como sardinas o ir que prácticamente explota. La otra vez se rompió una de las puertas de uno de los buses del Metropolitano. No sé si viste. Y te digo, esto no solamente es acá en el Perú. Yo he estado en algunas ocasiones en Buenos Aires, en Argentina, en Sao Paulo también, en Brasil, y pasa lo mismo. Sí, pasa lo mismo. He tenido ocasión en uno de los subtes de Buenos Aires de tener que zambullirme prácticamente entre la gente, porque si no quedaba otra. Tú mirás, oye, pero ¿por qué no tomabas taxi? Porque con el taxi llegabas mucho más lento. Claro. O sea, era una desesperación decir, no importa, yo pago, ya, pero no, tampoco. O sea, no es cuestión de que pagues o no pagues. Si quieres llegar rápido, la única forma era por el subte.
Sí, precisamente. Bueno, acá también hay gente que toma esa alternativa, ¿no? Oh, Toma esa alternativa porque evidentemente tomar un taxi, hay carreras, hay destinos que por ejemplo te pueden tomar 1 hora en taxi, hora y media, hasta 2 horas. Entonces, hay taxistas también que no les convienen, no te aceptan ningún ese tipo de carreras, o si tú como usuario, ¿qué te queda? Simplemente pagar lo que te piden. Yo tengo una amiga que le digo, bueno, te llevo en el taxi, te llevo en el auto. No, prefiero irme en el Metropolitano. Le encanta el Metropolitano, no importa. Debe tener algo especial el Metropolitano. El masaje, ¿no? El masaje. Sí, tremendo esto el Metropolitano, pero en realidad sí es verdad, llegas más rápido. Porque obviamente tiene una vía preferencial. Claro, hay una vía preferencial y por estaciones, que es lo que lo hace más atractivo, ¿no? Yo creo que con el tiempo, lo que pasa es que Lima ha ido creciendo en forma desordenada, no ha sido proyectado para tener subterráneos, en realidad sí se proyectó, pero no los hicieron, ya por un tema de corrupción, si no la cosa fuera muy diferente. Ahora recién estamos en el plan de estas líneas subterráneas, por ejemplo desde Ate hasta el Callao, que ahora vi el anuncio el otro día en prensa que va a estar todavía recién para el 2025. Imagínate. Nos falta todavía 6 años. 6 años de sufrimiento. Y eso es la línea 2. De ahí todavía tienes la línea 3, 4. Capaz nuestros nietos las verán, o capaz ya no se necesitará para ese entonces transporte de trenes, ¿no? Usarán otra cosa y eso será algo obsoleto. Suena anecdótico, ¿no? Pero trenes, por ejemplo, en la vieja Europa hay desde hace más de 120 años, ¿no? Y funciona después de la Segunda Guerra Mundial. Te comento un dato histórico. Después de la Segunda Guerra Mundial, lo primero que se rehizo fueron los trenes. Uh-huh. Lo primero, a los 2-3 meses de finalizar la Segunda Guerra Mundial, en Alemania ya había transporte de vagones. Eso es por voluntad. Mira, Jean-Pierre está con nosotros ahora desde la estación Naranjal, justamente en el Metropolitano. Vamos a enlazarnos con él en vivo. Jean-Pierre, bienvenido. Welcome. Buenas tardes. ¿Cómo estás? Bienvenido acá a RDN. Cuéntame, ¿qué es lo que tenemos para hoy? Para el programa Dialogando. Estamos acá en la estación Naranjal de Lima Norte, y solamente en la estación del Metropolitano. Vamos a hablar con una pasajera que tienen una queja con respecto al servicio. ¿Cuál es su nombre, señorita? Alexandra, ¿nos puede decir si usted ha sido víctima de asalto acá en la estación o en los buses del Metropolitano? Bien, yo no he sido víctima, sin embargo, mi prima sí ha sido víctima en una oportunidad, incluso no solamente de un robo, sino también ha sido víctima de violencia. Para sustraerle el teléfono celular, le golpearon en la nuca y posteriormente procedieron a quitarle la mochila, forcejearon con mi prima y le quitaron el teléfono celular, situación que dejó a mi prima en shock y definitivamente con un trauma de subir al servicio de transporte público. ¿Usted alguna vez ha sufrido acoso o molestia del servicio de los buses metropolitanos? Sí, es preocupante la situación. Además vivimos con el constante miedo de ser víctimas de acoso al interior de estos buses debido a la gran cantidad de personas que ingresan a esto. Ya, pasamos con otra... Sí, perdón, Jean-Pierre, quería preguntarle a la señorita Alexandra, me parece, si está allí todavía. ¿Ella ha presentado algún tipo de denuncia, o su prima, perdón, presentó algún tipo de denuncia al respecto? No ha presentado ninguna denuncia debido a que ella no tiene el tiempo para poder ir a la comisaría, o no puede dedicar este espacio, ¿no? Tiempo porque y confianza. Tiene que realizar sus labores académicas, tiene que trabajar. Obvio. Ya, tenés un tratado de contacto con otra pasajera. ¿Cuál es su nombre? Hola, Pamela. Pamela, dime, ¿una vez has sufrido algún asalto acá en la estación del Metropolitano o en los buses? Sí, claro, en un bus una vez cuando estaba yo en el jockey, estaba con el celular en la mano y, bueno, por la ventana con una moto pasaron y me lo quitaron. Fue un susto bien feo que me dio. ¿Y alguna vez has sufrido alguna vez acoso o molestia dentro de los buses? Sí, claro, también. Bueno, yo he sido víctima de acoso en realidad. Una vez estando parada en el bus, un señor grande se puso atrás mío y me abrazó. Entonces lo que yo hice fue gritar, porque es la primera reacción que uno tiene, creo, y felizmente la gente de los costados me apoyó, y lo que hizo este hombre fue bajar corriendo y irse corriendo del bus. ¿Qué le podría decir a los transportes para evitar esos hechos? Es que, mira, ya,
yo digo, ¿no? O sea, ¿cómo tú reconoces a esta gente? Primero, o sea, ¿cómo yo sé qué persona va a subir y le va a hacer daño no solamente a las mujeres, sino también a algún niño? O sea, sí, hay medidas que se pueden tomar, pero, o sea, la cosa es identificar a estas personas, ¿no? O sea, que primero saber esas personas dónde paran, ¿me entiendes? O sea, no es fácil tampoco saber que la persona que sube es la persona que es un acosador. Sí, okay. Gracias, eso sería todo el reporte de acá, desde la estación de Naranjal, amigos, volvemos a estudios. ¿Sabes qué estaba pensando, querido Eduardo? No es tanto el tema de identificar acosadores o ese tipo de conductas. Ese tipo de conductas al final todos podríamos desencadenar en eso si existe la debida motivación. Acá hay que ver el génesis de ese tipo de conducta y tratar de encauzar. Creo que los medios de comunicación tenemos una función muy importante en eso. Creo que medular, fundamental en ese aspecto. Sí, pues existen ese tipo de acosadores, existen personas que tienen algún tipo de hipersexualidad, pero tiene una razón que hay que encontrarla y de acuerdo a eso tratar de ver la solución, porque si no, esto es simplemente como fumigar, digamos, echar insecticida, pero luego te van a venir más y más y más, ¿no? Y por lo que vemos, en un mundo cada vez más globalizado como este, esto es muy común. Por ejemplo, hay páginas web inclusive donde se intercambian fotografías o videos de gente en los buses del Metropolitano inclusive, sí, o en los trenes, mostrando el cuerpo de algunas chicas, ¿no? Esto es muy común. Y ahora hay un problema también, ¿no? O sea, luego que se producen los asaltos, los robos, no existe un protocolo de seguridad. No existe. O sea, los protocolos de seguridad en otros países existen, los protocolos de seguridad se activan de forma inmediata, pero aquí no. Muy bien, gracias por habernos acompañado. Hemos estado acá en esta mañana unos momentos con ustedes en RDN con los 5 sentidos. Recuerde, puede sintonizarnos en rdn.pe. Eduardito ha estado con nosotros en esta mañana, muy feliz de acompañarles en el programa. Eso es todo, nos vemos en los próximos programas. Muy amable por su compañía. Así siempre serio. Claro. Gracias, hasta muy pronto. Chao. Esto fue Dialogando, más allá de la noticia, todos los viernes de 7 a 9 de la noche, por RDN, con los 5 sentidos. I believe that this nation should commit itself to achieving the goal before this decade is out of landing a man on the moon and returning him safely to the earth.